modificar aspectos para bien, para definir con mayor claridad las responsabilidades, ¿no? Definir un capítulo de gestión integral del riesgo real, no lo que ellos pusieron, como que la gestión integral del riesgo es tener los dineros para pagar el desastre. La gestión integral del riesgo son las acciones que se tienen que hacer de manera transversal en los gobiernos federal, estatal y municipal, en todas las secretarías, ¿no? Entonces, simplemente lo quitaron por desconocimiento, porque tampoco le encontramos una razón, ¿no? Más que el seguir con los usos y costumbres, ¿no? Y sin tener una idea clara de lo que quiere decir cada una de las definiciones que tiene la ley. Bueno, sin embargo, sí, nos hemos dado cuenta, o al menos en Tijuana se ha sido muy frecuente el hecho de que acciones humanas han generado esa base de modelo más de Sí, y no lo tienen contemplado. Nosotros, para no agregar una nueva sección de riesgo, que proponíamos que esto estuviera dentro de los socioorganizativos, ¿no? Y se pudiera contemplar como socionatural, en el sentido de que es socioorganizativo, pero al final de cuentas tiene que ver con un riesgo geológico producido por malas prácticas del ser humano, ¿sí? Pueden ser en la construcción o en los cortes de terreno, pero no lo ven de esa manera. Entonces, si no lo ven de esa manera, pues al final de cuentas, bueno, pues no es tema de protección civil, pero todo mundo jala a protección civil al tema, ¿sí? Los medios, la población, los políticos, el gobernador, el presidente municipal, todos consideran que es, porque sí debería de ser, pero tenemos que ser congruentes. Si así lo vemos, pues hay que plasmarlo en la ley. Si no lo quieren plasmar en la ley, entonces que no sea lo que tengamos que ver, ¿no? La congruencia es lo que yo creo que tiene un valor muy importante en eso. Hoy, director, ¿hasta dónde Protección Civil con la ley en la mano, hasta dónde puede intervenir? Porque entiendo, por ejemplo, que a veces no pueden ni siquiera sacar a la gente. Si la gente no se quiere salir, no la pueden sacar, ¿no? Fíjate que uno de los artículos que sí aprobaron, que propusimos, que tenemos que verlo nosotros también en la cuestión jurídica muy bien, es que a nosotros, de acuerdo a la ley estatal, nos faculta para usar la fuerza para sacar a personas vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no se pueden valer por sí solas en una zona de riesgo. Niños, personas con cierta discapacidad física o mental, de la tercera edad. A ellos sí los podemos sacar y podemos pedir la fuerza pública, pero no podemos sacar a las personas sanas mental y físicamente, decir, pues yo me quedo en mi casa, porque eso pues lo tiene que definir un juez, ¿no? El sacar a alguien de su morada, de su casa. Pero sí, él sacar a quienes no se pueden valer por sí solos. Buscamos esa alternativa y sí no la dan, ¿no? Hay que ver qué tan legal es con respecto a la Constitución, ¿no? Pero tiene la finalidad de que si alguien puede salir corriendo ante el riesgo de un derrumbe, bueno, que se ponga a salvo, pero no aquel que no puede correr o no puede moverse o no escucha, no ve. Entonces a ese sí hay que ponerlo. Hasta ahí llegamos. ¿Están limitados en su actuar? Lo que pasa es que no nos limita nuestro actuar, sino que nos limita la propia Constitución. O sea, ¿quién es el único que te puede sacar de tu casa? Una orden judicial, un juez, y nadie más. Pero legalmente no está definido que ante una emergencia, legalmente yo puedo llegar y sacarte con la policía. No se puede. Yo me quiero quedar en mi casa, así se derrumbe, yo me quiero quedar. Bueno, quédate tú, pero no tus hijos, no el abuelito, no la persona que está en silla de ruedas. Esas la vamos a sacar. Y tú quédate en tu casa. ¿Y hasta dónde pueden intervenir cuando va a haber un desarrollo, una construcción de un edificio? ¿Hasta dónde son tomados en cuenta las observaciones que puede hacer Protección Civil de la zona? Eso va a depender de quien lo denuncie y que nos lo denuncien. Entonces nosotros sí tenemos la facultad de emitir una opinión técnica y enviársela, en este caso, digamos, a planeación urbana y decirle, o a control urbano, ¿no? Decirle, oye, estamos viendo un movimiento de tierra en una zona que consideramos de peligro, considera bien el riesgo que hay. Es una opinión técnica que damos, pero no podemos pararla ni nada. Propusimos en un momento dado, y también es parte de los artículos que aprobaron, es de que si es inminente
inminente. Y tenemos que definir qué es esa palabra de inminente. También la propusimos, en la ley no la pusieron. Era de que iba a ocurrir la emergencia en cualquier momento a otro por varias circunstancias. En ese momento podemos nosotros intervenir. ¿Qué quiere decir? Si yo veo inminentemente de que el trabajador en el cuarto piso que está soldando no tiene ninguna seguridad, yo puedo llegar con la ley estatal y parar la obra y decirles que todo el mundo se baje, llamarle a la autoridad municipal y a la Secretaría del Trabajo para decirle, en el momento que ellos toman acción, nosotros ya nos hacemos un lado. Igual en un corte, si nosotros estamos viendo que es un corte y se está moviendo, pues ya cuando se está moviendo arriba de un corte es que ya, pero sí podemos parar la obra y tenemos que sustentarla. Ahora bien, ¿qué hicieron los asesores del diputado? Que tomaron lo que dice la ley general. Entonces, para que algo fuera inminente, se necesita tener la opinión de un experto. Entonces, fíjate, para que nosotros podamos determinar qué es inminente, tenemos que ir a buscar al geofísico. Y ya no podemos actuar nosotros porque no somos expertos en la materia. Esas son las atrocidades que hicieron con la ley. Se la jalaron de la ley general sin saber verdaderamente que en un momento dado nosotros podemos parar, con el riesgo de que a lo mejor estamos cometiendo un error, pero es un error con la intención de salvar la vida de las personas. Pero en este caso, nada más, ¿hasta dónde puede realmente intervenir Protección Civil o está limitado? ¿O qué dicen más bien los protocolos? Cuando le pones una etiqueta roja a alguien, pero les dices que hay un albergue, pero no instalas el albergue. Les dices que van a haber camiones para desalojar, pero no llevas los camiones de desalojo. O sea, cuando tú, en el momento en que instalas esa etiqueta, ¿qué dicen los protocolos? ¿Cuáles deben de ser las demás acciones a seguir? Es muy interesante. Esa etiqueta nace en Tijuana y se empieza a poner en la administración de Héctor Osuna Jaime después de las lluvias del 93, que se hacen recorridos en las ciudades, se encuentran zonas de alto riesgo. Y la primera acción para reducir la vulnerabilidad de la persona es la información. Entonces va y se le informa, pero tiene que quedar una evidencia de que el gobierno le informó a la familia de que están en un riesgo. Entonces se puso la etiqueta y se tomaba una foto y se continuó. Entonces la etiqueta es una recomendación exclusiva, una recomendación que hace Protección Civil de que no es recomendable quedarte en tu vivienda, ¿ok? De ahí ya se pasa a lo que es, digamos, la atención humanitaria y la coordinación de toda la emergencia, que no la encabeza necesariamente Protección Civil. En estos casos la encabeza el alcalde. Entonces el alcalde debe dar instrucciones y decir que si Protección Civil pone la recomendación de salirse, le digo a Desarrollo Social que instale un refugio temporal, ¿sí? Y le digo, digamos, a Obras Públicas, que es el que luego tiene camiones, que otorgue los camiones para ayudarles a sacarlo. Pero si la gente no se quiere ir a un albergue, bueno, de todos modos hay que tenerlo. Y si la gente no quiere sacar sus muebles, de todos modos hay que tenerlos. Y nosotros lo hicimos. Lo hicimos en los Alfa Panamericanos y en la Nexa Ramírez y en muchos lugares donde llevábamos, se tenía el refugio y pues no llegaba la gente. La segunda puerta es, ok, no te quieres ir al albergue, te doy recursos, te doy un dinero, no para subsanar tus daños, eso tiene que quedar claro, como alternativa para que rentes un espacio, mientras se resuelve el problema. ¿Sí? Pero sí se debe detenerse, pero no es responsabilidad directa ya de Protección Civil, aunque Protección Civil, en términos generales, es el asesor del alcalde, como yo soy el asesor del gobernador para este tipo de casos, y la responsabilidad es decirle, oiga alcalde, yo aquí sugiero que el secretario de Desarrollo Social apoye con esto y esto, control urbano o obras públicas, apoye con esto, y se le dé estas facilidades a la gente mientras se resuelve el problema. Director, hizo un análisis simple, sencillo, fácil de entender de Lomas del Rubí. Física simple o ¿cuál era la otra parte? Decisiones tendenciosas. Aquí no hay que investigar tanto. Sí hay que poner los elementos
sencillos y claros, en una hoja técnica, con términos técnicos de ingeniería y de física y todo, pero es claro, la ladera le tumbaron, le quitaron mal hecho la base del cerro. Eso provocó que se viniera abajo, porque no había ninguna evidencia antes de que hicieran las terrazas que hicieron abajo con la maquinaria. ¿Por qué les falló a los ingenieros? Ese es otro tema. Eso no lo tienen que meter en las cuestiones jurídicas, ¿sí? Eso es cuestión técnico, ingeniería. Entonces los ingenieros deben decir, híjole, nos falló, mi cálculo era de que si yo quitaba tantas toneladas y hacía estas terrazas y mantenía esto, iba a sostener, me falló. ¿Por qué? Porque no hice el estudio adecuado. Es otro tema. ¿Por qué se cayó? Entonces, física básica, aplicada, le quitaron la base, se vino abajo. ¿Se iba a caer de todos modos? Pues no, ustedes quitaron la base. Les ayudaron a que se cayera. No, sí, no le ayudaron. Provocaron que se cayera. Director, ¿cuál ha sido la actitud que usted ha visto de Melo en estas mesas técnicas? Hubo una muy diferente cuando la primera mesa y en las actuales, en las últimas, si es que usted ha estado. Hoy, ¿cuál es? Yo no voy a juzgar la actitud de Melo. Yo no la voy a juzgar No juzgarles, en pero ningún ¿qué momento. es lo que usted ha visto que ellos mantienen? No, prefiero no decirlo. Prefiero no decirlo porque nunca he estado yo enfrente del señor Melo. He oído los medios y he oído las redes, pero lo que yo sí puedo determinar es que independientemente de lo que diga o no Melo, no es decisión de él. Él puede estar en la mejor disposición, pero si legalmente dice que no es culpable, no tiene por qué hacerlo. O puede estar en la peor disposición, pero legalmente es culpable, tiene que hacerlo. Entonces, lo que se tiene que buscar es que quien tiene que aplicar la ley, la justicia, lo determine de la manera más transparente y digamos, y justa, ¿no? Para que quien resulte responsable pague los daños. Porque también habría que entonces ver cuál es la posición de cada quien, ¿no? En esto. Pero ahí sí yo digo que independientemente de lo que me lo diga, un juez es el que tiene que determinar. Y yo espero que ese juez, a quien le toque, o los jueces, si es que se va a diferentes salas, yo no sé mucho de este tema, pues se haga con justicia y lo más pronto posible, porque hay más de 100 personas que perdieron su vivienda por completo y no pueden estar esperando a ver qué se decide en la justicia. Si estas afectaciones continúan, las personas han hablado mucho del DN3. Sabemos que el DN3 se implementa en desastres naturales. Sin embargo, pues ahora sí que la ampliación de todos estos daños pues no ha parado. ¿Hay alguna forma en la que pueda intervenir o hay un momento en el que el Estado pueda ya requerir el apoyo del ejército? Excelente pregunta, y te voy a decir por qué. El ejército mexicano y la Armada de México tienen una orden previa del presidente de la República para, sin pedir permiso, atender a la población en problemas en caso de desastres. ¿Por qué no ha entrado el ejército? Porque no es un problema natural y ellos lo saben. Esto lo provocó el ser humano y debe de haber quien responda a esa provocación. Sí, pero hay un responsable. Y ese responsable es el que tiene que poner el albergue y tiene que pagar y tiene que hacer todo lo que tenga que hacer. Mientras lo hace o no, socialmente el municipio tiene que apoyarlos. Cuando no lo hace el municipio, cuando no activó como un plan de emergencia, estamos hablando de... No, sí se activó. Pero está a medias, llegas y no tienen gas para comer. Detalles, necesidades básicas que yo creo que el municipio lo debe hacer. Lo puede hacer el Estado porque el municipio pues, lo ha hecho a medias. El municipio no ha pedido el apoyo. Es que hay toda una escala de acciones, ¿no? El gobernador, yo estuve en la primera reunión, el gobernador le ofreció toda la ayuda al alcalde y había una total disposición, y lo primero que se hizo fue destinarles un recurso para que
en el menor tiempo posible pudieran rentar una casa, ¿sí? Pero que no dejaran de estar al pendiente de su vivienda, porque había que salacar muebles y una serie de cosas. Entonces, ese recurso no era para resarcir los daños, que se malinterpretó de mucha gente, era para ayudarles humanitariamente a las familias, estuvieran o no rentando, fueran o no fueran dueños, se les daba para que se fueran a rentar a otro lugar por lo menos 3 meses, mientras se definía, ¿no? Pero la familia decidió quedarse ahí. Se les ofreció un albergue y nadie quiso irse, prefirieron quedarse ahí. Entonces, bajo esas circunstancias, pues no se puede hacer más. Entonces aquí no se puede aplicar, o No. ni siquiera a petición del ejército no puede intervenir para salvaguardar a las familias. Y luego, ¿quién le va a pagar? Y luego, ¿quién va a pagar cuando resulte un responsable? No está definido, ¿no? Es como el deslizamiento en la escénica. No se pidió dinero del Fonden para repararlo, porque no fue un fenómeno natural. Y eso lo sabe muy bien la Secretaría de Hacienda y Gobernación y el Senapred, de que no hay un fenómeno natural que lo detonó, hay un fenómeno antropológico, antropogénico, ¿okay? Antrópico, generado por el ser humano, que lo detonó. Y hay un responsable y ese responsable tiene que pagar. El problema es cuánto tiempo se va a tomar para que lo determine la justicia. Ahí es donde se debe de acelerar el proceso y debe decir, oye, por humanidad y por la necesidad, nos vamos a dejar de estar haciendo largas en este asunto y se determina qué es esto. Y eso debe de ocurrir pronto.